La muerte ha sobrevivido en las profundidades de Valladolid. En el centro de la ciudad del Pisuerga, la iglesia del Salvador esconde en una de sus capillas el acceso a un espacio que conecta de la forma más directa que existe el mundo de los vivos con el de los muertos. Forma parte de la vida, pero a todos nos impresiona, que es la propia muerte. Luego además esto da comunicación con un cementerio anterior en el tiempo. Es probablemente el cementerio conocido de Valladolid más antiguo. Se dedica especialmente al depósito de cadáveres. Pudo ser también un cementerio en algún momento de párvulos. Están muy preocupados por la salvación del alma. Esa es la clave fundamental. El espíritu sefardí ha regresado a una pequeña localidad burgalesa para reclamar lo que es suyo. Hace más de 600 años, los judíos de Castrojeriz tuvieron que huir y buscar un nuevo hogar que fue ocultado por el paso del tiempo. La tierra, el trigo y un cambio de nombre parecieron querer borrar para siempre un pasado que ha vuelto a ver la luz. Este era un sector potencialmente muy favorable para el desarrollo de la excavación. Hubo intentos de cambiar el nombre ya de Castillo Matajudíos en los años 70. Aquí no tenemos mar y playa, lo que tenemos es historia. La palabra falsificado es muy fuerte. Juan Martínez, residente en Castillo de Judíos, ya sería un problema. En cuanto empiezas a abrir, se te amplía el horizonte, es el abismo arqueológico. Valladolid, ciudad fundada hace casi 9 siglos. Como todas las ciudades, ha sufrido en su paisaje el paso del tiempo. Los campos han dado paso a las avenidas, las pequeñas casas de barro a grandes edificios. Es el ciclo de la vida. El paso del tiempo. Y con el paso del tiempo, también el paso de la muerte. Como toda ciudad de aquella época, se fue poblando poco a poco gracias a pequeñas parroquias, y junto a ellas se levantaron cementerios. La muerte formaba parte no solamente del día a día de los vallisoletanos, sino también del paisaje típico de la ciudad. Javier, actualmente no estamos acostumbrados a ver cementerios dentro de los cascos urbanos de las ciudades, pero eso no era lo habitual, ¿verdad? Había un urbanismo de convivencia de los vivos con los muertos. Había muchos cementerios. Había cementerios dentro del propio Valladolid, en las calles, en las plazas. En torno a la iglesia había cementerios y, por supuesto, las iglesias también eran un cementerio. En los conventos de monjas siguen existiendo cementerios. Y no chocaba, Era esa convivencia entre la vida y la muerte. En esa sociedad sacralizada existía mucha preocupación por esa búsqueda de la salvación del alma. Eso va a durar hasta el siglo XVIII. Con Carlos III se va a empezar a construir el primer cementerio fuera de un casco. Pero eso va a costar mucho, porque depositar al ser querido fallecido a las afueras de la ciudad. En Valladolid el cementerio a partir de 1833 va a ser lo que es actualmente el cementerio del Carmen, ubicado en la huerta del convento de los frailes carmelitas. ¿La muerte sirve para explicar una historia? La muerte siempre nos explica una mentalidad también. Lo que la gente pensaba, sentía, creía, ha partido en gran medida de esa historia de la muerte.
Uno de esos camposantos se encontraba aquí, a los pies de la iglesia de Santa María de la Antigua, el templo más antiguo de la ciudad de Valladolid. Una cruz recuerda que bajo este suelo se enterraba a los pobres que fallecían en un hospital cercano, un suelo que esconde bajo su superficie una tenebrosa leyenda. Una de las leyendas más tradicionales que hay en Valladolid habla de uno de esos cementerios, ¿no? Bueno, más que una leyenda, es una cuestión de leer el Buscón de Quevedo, ese buscón que está tan hambriento y que va a devorar rápidamente lo que le den para comer, con más velocidad del que tenía la tierra del cementerio de la Antigua, que devoraba los cuerpos en 24 horas. Era un cementerio que decían que procedía de la tierra del campo damasceno, donde habían vivido Caín y Abel. Era el cementerio propio de la cofradía de Santa María de Esgueva, del Hospital de Santa María de Esgueva. Para pertenecer a esa cofradía había que tener probada la nobleza. Ha pasado naturalmente a la historia. Cuando los jóvenes se están divirtiendo en esa zona, pues no saben que lo están haciendo sobre un cementerio. La muerte no la podemos ocultar, la muerte es de convivencia y aquellos lo tenían muy claro que era de convivencia. Los ilustrados, cuando alejan a los cementerios, es también por cuestiones higiénicas, es una mentalidad totalmente diferente, pero también de sensibilidad. Hoy el cementerio de la Antigua y todos los demás camposantos urbanos que tuvo la ciudad forman parte del recuerdo y en superficie no queda nada absolutamente de ellos. El cementerio del Carmen fue el nuevo cementerio de la ciudad. Suelo que fue sagrado, ahora se ha convertido en lugar de paseo y esparcimiento, aunque de forma silenciosa, inquietante y prácticamente imperceptible, la muerte sigue formando parte del paisaje de esta urbe. En el corazón de la ciudad se alza un templo conocido popularmente como el del Salvador. Una iglesia que comenzó a levantarse en el siglo XV sobre una antigua ermita dedicada a Santa Elena y que a mediados del siglo XIII se quedó pequeña. Ahora se ha convertido en una iglesia que se abre a una pequeña plaza que esconde uno de los grandes secretos de la ciudad de Valladolid. Javier, ¿en qué zona de Valladolid nos encontramos ahora? Pues estamos en la Plaza del Salvador, delante de una de las iglesias más importantes, más históricas de la ciudad, que tiene su origen en ermitas. En este caso era la ermita de Santa Elena. Siglo XII, siglo XIII, quizás ya en el siglo XIV se produce la transformación de esa ermita en una parroquia y según la tradición, en el año 1390, es en esta iglesia donde es bautizado un niño llamado Pedro Regalado, Pedro de la Costanilla, Pedro de Valladolid, San Pedro Regalado. ¿Cómo era el Valladolid de aquella época, de los primeros pasos de esta iglesia? Esta ya es el Valladolid ya clásico medieval. Esta ya es una zona de expansión. Cerca de la segunda muralla, en la iglesia hay una capilla de la Virgen de la Guía, estaba en la puerta de la calle de Teresa Gil. Se producen transformaciones de esa iglesia en el siglo XV, cuando se construye una capilla funeraria que vamos a recorrer en profundidad.
y en el siglo XVI casi esa capilla empuja la transformación al conjunto de la iglesia, que es la iglesia que conocemos actualmente. Se empieza a construir desde la cabecera hasta la fachada. Es un retablo y adelanta lo que va a ser también el retablo y lo que es la advocación de la propia iglesia, la iglesia del Santísimo Salvador. La iglesia de la salvación y la historia de la redención en dos escenas principales, en la propia encarnación y por otra parte la escena de la transfiguración, y en la parte superior está el Padre Eterno. Como todas las iglesias, ¿también esta tendría su cementerio en este lugar? Sí, tendría su cementerio, nosotros le vamos a recorrer. La iglesia ya sería un cementerio, las capillas serían un cementerio privado de ciertas personas que han comprado en propiedad y han edificado y han amueblado esas capillas. Y después también tenemos el cementerio de los que no podían ser enterrados dentro de la iglesia. Vamos a entrar. Unas remodelaciones que han hecho que del primitivo templo apenas queden restos. Todo aquí ha cambiado. Todo salvo una capilla, la capilla de San Juan Bautista. Y esta es la parte más antigua del templo, la única que ha sobrevivido más de 500 años. Una capilla que supone una puerta desconocida para la mayoría de los vallisoletanos. Un pórtico que da acceso al inframundo, al territorio que un día fue de la muerte. ¿Qué nombre está detrás de esta obra? El hombre que está detrás de esta obra es Gonzalo González de Illescas, para el fin determinado de ser enterrados él y su familia, y además dos espacios. El espacio superior, donde se iban a celebrar los distintos sufragios por el alma, y en la parte inferior las criptas para el enterramiento. Era un hombre muy importante en el reinado de Isabel y Fernando, de los reyes católicos. Va a viajar en torno a la monarquía. Es un testigo de lo que está sucediendo. Esta capilla es el espacio más primitivo que se conserva de la iglesia del Salvador. La construye entre 1487 y 1492. Nos lo dice a través del friso que está en torno a esta capilla. Y además también nos dice que este retablo lo trae desde unos territorios muy importantes para la monarquía, los territorios de Flandes, los territorios de los Países Bajos, desde los cuales los reyes católicos han pactado distintos matrimonios de sus hijos con aquellos archiduques, y en esos ámbitos también ha estado Gonzalo González de Illescas y ha visto esta obra, y esta obra no solamente es que la haya comprado y la haya traído aquí, sino que esta obra también se ha realizado ex professo para su capilla funeraria. Estaba habitualmente cerrado y solamente se abría pues, en las grandes festividades de San Juan Bautista, como por ejemplo de la Virgen de Agosto. Nos vamos a encontrar que aquí abajo aparecen los retratos del propio Gonzalo González de Illescas con sus hijos y con sus yernos. Y por otra parte, María de Estrada, que es su esposa, con sus hijas y con sus nueras. ¿Por qué los nobles tienen siempre esa fijación del más allá? El problema del más allá es un problema de toda la población. Están muy preocupados por la salvación del alma. Esa es la clave fundamental. La muerte nos afecta a todos, pero el reflejo social de la muerte es totalmente diferente. Unos con más recursos lo pueden afrontar de una manera y otros con menos recursos lo afrontan de otra.
Gonzalo González de Illescas es el típico personaje de la nueva monarquía de Isabel y Fernando. Es esa nobleza de toga, el nuevo hombre que necesita esa monarquía, suficientemente adinerado como para construirse esta capilla funeraria en una iglesia importante de Valladolid como es la del Santísimo Salvador. ¿A la cripta por dónde se accedería? A la cripta tenemos que acceder por debajo del propio tríptico. ¿Te parece? Vamos a por ello. Puede que ese celo por estar lo más cerca de la palabra del Señor y de las oraciones por su alma hayan hecho que el lugar de eterno reposo de los González Illescas haya llegado hasta nuestros días. Una pequeña abertura y unas estrechas escaleras dan acceso a uno de los lugares más desconocidos de Valladolid y de Castilla y León, la cripta del Salvador. Javier, ¿qué es realmente una cripta? Es un espacio que se encuentra debajo de la tierra, se dedica especialmente al depósito de cadáveres. En algunas ocasiones tiene una función de pudridero, es decir, de reducción del cuerpo. Otras veces pues, puede tener sus propios enterramientos, como le vemos en este caso. Nos encontramos justo debajo del tríptico que antes hemos estado enseñando. Una cripta que efectivamente está consolidada con una serie de estructuras, la bóveda muy plana, el techo está más bajo. Se va ampliando porque probablemente estaba colmatada, se necesitaban más enterramientos y por eso se realizó una segunda cripta. De este tipo de criptas tenemos en Valladolid, en distintas iglesias, varias criptas. Nos faltan datos de cuáles eran los comportamientos en el caso de la familia de don Gonzalo González de Illescas y bueno, lo que nunca se realizaba aquí es ninguna ceremonia. La oración se realizaba en la parte superior. Luego otra cosa es que, claro, el tiempo pasase, esa familia se extinguiese y lo que ocurría es que esa cripta fuese utilizada por otras familias, se realizasen otros enterramientos. O en este caso tenemos un osario de cuerpos que han sido encontrados en otras partes de la iglesia, en este caso solamente de cráneos. Aunque también tenemos algunos ataúdes de aquellos momentos que son de niños. Pudo ser también un cementerio en algún momento de párvulos. Luego además esto da comunicación con un cementerio anterior en el tiempo. El cementerio que estaba fuera de la propia iglesia del Salvador. Hasta aquí todo dentro de la normalidad. Una familia rica decide enterrarse en un templo para ganarse el cielo. Las obras de restauración realizadas en la capilla en el año 2006 revelaron un hallazgo que había permanecido oculto cientos de años. La capilla de San Juan Bautista tenía otra cripta. Era una ampliación de la primera. Era una segunda construcción. ¿Quién la hizo? ¿Por qué? Javier, ¿dónde nos encontramos ahora? Hemos salido de la propia capilla de los González de Illescas, estamos en los cimientos de la capilla, recorriendo el perímetro de esa capilla. Sobre nuestra cabeza, ¿qué habría ahora mismo? Tenemos la calle, por una parte la calle Galera y por otra parte la calle Santuario. Hemos retrocedido en el tiempo, porque estamos en el cementerio exterior a la propia iglesia del Salvador, incluso exterior a lo que podía ser aquella ermita medieval de Santa Elena. Está más bajo, porque también todo estaba más bajo. Sabemos que la propia iglesia del Salvador también hay que bajar.
es probablemente el cementerio conocido de Valladolid más antiguo. Estamos ante los restos de los vallisoletanos más antiguos, no de los primeros vallisoletanos, pero sí de vallisoletanos pues que pueden ser perfectamente de la última época medieval. Vamos a recorrer un poquito esta galería angosta y además vamos sorteando algunas de las tumbas. Yo estoy aquí encima de una de las primitivas tumbas que la propia edificación de la capilla del siglo XV va a destruir. Caminar por este frío y claustrofóbico espacio supone acercarse a una forma pretérita de pensar en cómo era la relación del ser humano con la muerte. Pero también es acercarse al mundo de la parca. Extrañas oquedades parecen revelar que antes de que la familia González Illesca reposara en el lugar, otras almas utilizaron este suelo para iniciar el tránsito al más allá. Javier, nos encontramos en ese desconocido pero importante punto de la ciudad de Valladolid. El cementerio de la ermita de Santa Elena o ya de la iglesia del Salvador. Se ha respetado ese carácter sagrado. Nosotros estamos con mucho respeto en este lugar porque aquí se siguen conservando no solamente las tumbas con formas antropomórficas, sino también los restos de las personas que están enterrados aquí. Si hubiésemos seguido excavando, podríamos delimitar ese cementerio que estaba en torno a la iglesia del Salvador. ¿Sería complicado establecer una cronología de este cementerio? Es complicado, varios estratos, también varias capas, una utilización muy prolongada en los siglos, hasta que en el siglo XIX se ha constituido un cementerio mucho más de la ciudad. Si viajáramos en el tiempo, entonces ¿esto estaría al aire libre? No estaríamos debajo de esta bóveda que se ha construido. No sabemos bien cómo estaban las distintas capas de esta zona, probablemente tengamos algún estrato inferior. La historia siempre está oculta, la tenemos que ir investigando. Estamos en permanente momento de aprendizaje y de corrección. Aquí estamos en un escenario oculto. El Valladolid oculto, el Valladolid singular, el Valladolid también misterioso, el Valladolid de una realidad que a todos nos atrae por una parte porque forma parte de la vida, pero a todos nos impresiona, que es la propia muerte. La luz artificial se apaga y la cripta vuelve a sumergirse en la oscuridad que envuelve a todo lo que el ser humano desconoce. Mientras en la superficie la vida sigue, en las tinieblas las almas continúan con su viaje hacia el objetivo que se marcaron hace más de medio milenio, la salvación eterna. ¿Es la historia cíclica? ¿Puede volver sobre sus pasos y reclamar lo que es suyo? Existe la justicia histórica. Para muchos, los acontecimientos pasados son solo eso, hechos que sucedieron y que con el paso del tiempo se sumergen en las tinieblas del olvido, la leyenda y lo incierto. Este cartel podría ser uno de los miles que salpican nuestra comunidad y que anuncian la entrada o la salida de una localidad. Pero nada más lejos de la realidad. Las 21 letras esconden tras su superficie una historia de lucha, venganza, odio y finalmente justicia. Las 21 letras de este cartel esconden bajo su superficie una historia de lucha, venganza, odio y finalmente justicia. ¿Dónde se encuentra esta localidad? Bueno, estamos en la zona central del noroeste de Burgos. Estamos a unos 40 kilómetros de Burgos, en el límite con la provincia de Palencia, que está en esta dirección.
una comarca que comúnmente se conoce como la comarca de la Pisuerga, en el antiguo partido judicial de Castrojeriz. Desde aquí se observa perfectamente todo el borde meridional de la cordillera cantábrica, esas son las loras de Alar del Rey. Es un valle muy amplio, generado por el río Odra. Comarca, como veis, de cereales, de la Castilla de verdad. ¿Esta comarca históricamente ha sido importante? Para los historiadores todas las comarcas han sido importantes y esta comarca sí ha sido históricamente muy importante desde la antigüedad, incluso prerromana. No solo por el significado que tiene Castrojeriz. Muy cerca de aquí está Sasamón, antiguo campamento militar romano al que llegó el emperador Augusto para dirigir desde allí las campañas de conquista contra los cántabros históricos. Por esta zona también discurre el Camino de Santiago. Es más, uno de los referentes topográficos del Camino de Santiago, que es la costa de Mostelares, siempre se vincula a Castrojeriz, realmente está en Castrillo Mota de Judíos, y no es descartable que en época medieval pasaran por el camino que va al pie de la mota. La mota probablemente también tenía un papel importante dentro de ese trasiego de gentes que a lo largo de la Edad Media movía el Camino de Santiago. Castrillo de Mota de Judíos es una pequeña localidad burgalesa de apenas 80 habitantes. Hace poco más de un año saltó a la fama por tomar una decisión: cambiar el nombre del municipio. ¿Acaso renegaba de su pasado? ¿Qué les llevó a tomar esta drástica decisión? ¿Historia? ¿Quizá capricho? Manuel, ¿cuándo se produce el último cambio de nombre de esta localidad? Pues oficialmente ha sido hace unos pocos meses, finales del 2015 a principios del 2016. Hasta el último cambio, este pueblo se llamaba Castrillo Mata Judíos, Castrillo Mota de Judíos. ¿En qué se fundamenta este cambio? La inquietud de los lugareños era que ellos no se sentían identificados con el nombre de su pueblo. Decían que ellos no habían matado a ningún judío. Muchos de los lugareños de este pueblo se sienten descendientes de judíos. No es la primera vez en la historia que este lugar cambia de nombre, ¿no? Desde el asentamiento de los judíos en el siglo XI ha ido cambiando de nombre, pues con los avatares de la historia. Empezó llamándose Castrillo, Castil, luego Castrillo de Judíos. Hacia mediados del siglo XVI fue cuando empezó a llamarse Castrillo Mata de Judíos. Hubo intentos de cambiar el nombre ya de Castrillo Mata Judíos en los años 70, coincidiendo con el cuarto centenario del nacimiento de Antonio Cabezón, pero la Academia de la Historia en ese momento desestimó, entonces se paralizó. Un cambio de nombre es, primero, que el pueblo quiera cambiar el nombre, hacer las alegaciones históricas necesarias para poder justificar el porqué del cambio del nombre. Su antigua denominación, Castrillo de Matajudíos, fue el capricho voluntario, o no, de un escribano anónimo. Un escribano que en el siglo XVII decidió que ese era el nombre correcto de la villa. En una época convulsa y peligrosa para todo lo no cristiano, la palabra judío, mal empleada, podía suponer la hoguera. Fue un acto interesado. ¿Es habitual que en el topónimo de una ciudad aparezca la palabra judíos? No, no es nada normal. Cuando este pueblo en el siglo XV y hasta mediados del siglo XVI se llama Castrillo de Judíos, en el pueblo los que vivían solamente eran cristianos, descendientes de judíos, pero ya eran cristianos. Y en el resto de la península no es normal que aparezca. Si aparece, generalmente siempre suelen ser despectivas. Estamos ante lo que queda de la Casa de los Inquisidores del Santo Oficio. Es significativo que en un pueblo de Castilla, de la provincia de Burgos, que lleva ya casi 300 años en el cual no existen judíos,
existiera un edificio del Santo Oficio. Es posible que en este pueblo, en el subconsciente, siempre fue que ellos eran descendientes de judíos. Se necesitaba la presencia de la Santa Inquisición para recordarles que no podían exteriorizar sus ideas. En los años 60 del siglo XVI se está realizando el Concilio de Trento. La religión cristiana está intentando avanzar en contra de todo el problema que está teniendo en Centro Europa con todas las ideas reformistas. Y España, el Reino de Castilla, se erigen en los paladines de la contrarreforma, del cristianismo. Un pueblo castellano, que una persona de ese pueblo vaya a los tribunales de la Chancillería y ¿usted cómo se llama? Juan Martínez, residente en Castrillo de Judíos. Ya sería un problema. Lo mejor es rápidamente cambiar el nombre, porque es que si no estarían enfilados desde el primer momento. ¿Es normal que entonces un documento sea falsificado, modificado, para evitarse un problema? La palabra falsificado es muy fuerte. En un documento histórico, el notario copia lo que la persona le está diciendo. Simplemente con ocultar tu antigua descendencia está. Eso no significa que un documento sea malo, simplemente ocultar tu antiguo pasado. Una palabra se cruza en medio del camino de Santiago. Una palabra sorprendente: judíos. Una población judía establecida en medio de la vía jacobea. El fuero de Castrojeriz, redactado en el siglo X, hace referencia explícita a la presencia de sefardíes en estas tierras. Podríamos estar ante la primera prueba de que aquí existieron judíos. ¿Tenían algún privilegio? Ángel, ¿qué se sabe de la presencia sefardí en toda esta zona? Tenemos constancia desde época bastante antigua, principios del siglo X, de que hay una importantísima comunidad instalada en Castrojeriz. Es el centro de poder de todo este territorio desde la protohistoria. En aquel cerro que tenemos al fondo existe un importante asentamiento durante la Primera Edad del Hierro, en época celtibérica y en época romana. Y sabemos, en el fuero de Castrojeriz, que hay una importante comunidad judía asentada allí. Se les reconocen una serie de derechos. A partir de un conflicto que surge a principios del siglo XI, los nobles de Castrojeriz se rebelan contra el nuevo rey. Los judíos son propiedad real y lo que hacen es asaltar la judería. Entonces el concejo decide en ese momento que los judíos salgan del núcleo de Castrojeriz y se trasladen a otro lugar. Y ese lugar es Castrillo. Un barrio que surge en el año 1035, la comunidad judía se desplaza a este lugar hasta aproximadamente 1311, en el que, por diversas circunstancias, se les permite volver a Castrojeriz. En esos 300 y pico años se ha iniciado un proceso de conversión de judíos al cristianismo. Y en ese proceso de conversión de judíos al cristianismo surge el pueblo actual de Castrillo. Pasear por el castrillo de Mota de judíos del siglo XXI es desconcertante para el investigador. Parece que las fuentes documentales son solo eso, letras escritas hace siglos, pero que están muy alejadas de una realidad que actualmente pueda ser visible. Ni el trazado, ni la arquitectura parecen confirmar la teoría de la presencia judaica en estas calles. ¿Realmente hubo aquí una comunidad judía? ¿Por qué en el pueblo no hay ningún trazo judío ni ningún resto judío? El asentamiento judío, cuando les expulsan de Castrojeriz, es aquí en la Mota. Vinieron huyendo y expulsados. ¿Se fueron? ¿De qué manera? La misma comunidad que les expulsó, en el siglo XIV, de nuevo les acogen. La comunidad judía era necesaria para el buen hacer diario de todas las gentes que pasaban por el camino de Santiago. Muchas veces simplemente por el mero hecho de pagar impuestos. El pueblo que existe ahora, Castrillo, nunca existirán restos.
Lo que son casas de judíos, el único sitio donde estamos encontrando es aquí, en la mota. Evidencias de su vida diaria. Tengo en la mano un pequeño jarrito que está construido a torno con la arcilla de la zona. ¿Y a tu izquierda? Los restos de una pieza cerámica un poco más grande, de un cántaro. Si os fijáis aquí, son pequeños trozos que se han ido pegando. Sacar adelante una pieza como esta requiere mucha paciencia, mucho tiempo, hay que limpiarlo, hay que siglarlo, hay que pegarlo y luego hay que irlo estudiando. Todavía estamos en fase de estudios. No hemos encontrado ningún resto que nos lleven más allá del siglo XV. El actual castrillo no es el espacio que ocuparon los judíos expulsados de Castrojeriz. Con el paso de los siglos, la expulsión sefardí acabó dando vida a dos localidades separadas por apenas 300 metros. La gran incógnita es saber por qué surgió al lado de la Nueva Aljama otra localidad y, sobre todo, qué relación guardaba con la comunidad judaica. Entonces se trasladan hasta este lugar exacto que tenemos a la espalda, ¿o no? El pueblo actual surge de todos aquellos miembros de la comunidad que está instalada en la mota, que se van convirtiendo al cristianismo. Los famosos conversos se trasladan a 300 metros del emplazamiento original. Siguen manteniendo las relaciones familiares con su padre, con su hermano, con su hijo y sobre todo porque tienen a sus antepasados enterrados aquí. Lo que nos permite ver es la convivencia de conversos y de judíos originales en un mismo ámbito. Es decir, que probablemente el sitio de castrillo de judíos o castillo de los judíos durante ese tramo de la Edad Media esté representando a los dos núcleos de población. ¿Es casualidad que desde Castrojeriz se trasladaran a este punto exacto? El Concejo de Castrojeriz decide dónde instalarlo, se elige un sitio que esté dentro del ámbito de dominio de Castrojeriz y de control de Castrojeriz, porque aquí están perfectamente visualizados. Es un sitio con un carácter pues también estratégico. Desde aquí se tiene un control visual de un amplísimo territorio. La teoría dice que aquí debajo estaría aquel pueblo judío. ¿Hay evidencias? La propia memoria de los vecinos de Castrillo tiene plena constancia de que el lugar donde vivieron los judíos es el sitio de la mota. La mota de Castrillo es un yacimiento arqueológico. Estamos excavando desde hace ya año y medio y tenemos algunos restos que sí se pueden ver. Vamos. De nuevo, el equipo de Araticos parecía aliarse con una historia que fue escrita y moldeada por los poderosos cristianos hace 7 siglos. La palabra mota era la pista que les hizo dirigir su mirada y su trabajo hasta un pequeño promontorio. Si estaban en lo cierto, el pueblo abandonado, ultrajado y olvidado debía estar aquí. ¿Cómo fue esa primera búsqueda de este lugar? El yacimiento es bastante grande, tiene más de 70.000 metros cuadrados. El proceso de formación del yacimiento, estamos empezando a verlo ahora mismo. Este espacio se aterraza y se genera una serie de niveles más o menos horizontales en los que instalar el poblado, ¿no? Pero ¿por qué no buscar en ese cerro de ahí enfrente y sí en este? Una prospección superficial del sitio te permite encontrar los suficientes restos de cultura material, pues, tejas, algunas cerámicas, que te permiten confirmar que efectivamente el yacimiento arqueológico del que hablan las fuentes históricas está en este lugar. En el año 2014 seleccionamos aleatoriamente una serie de puntos para muestrear las posibilidades que tenía el yacimiento. En este sector encontramos los restos de un gran muro de tapial, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas, y los restos de una calle empedrada. Había habido una ocupación doméstica importante. Este era un sector potencialmente muy favorable para el desarrollo de la excavación. Y en ese momento, ante los ojos de los arqueólogos, aparecieron los restos de la aljama que había sido despojada primero de su alma y después de su nombre.
El radicalismo cristiano de aquella época de fuego y confesión la había enterrado, pero la historia se encargó de que volviera a ver la luz. ¿Cuántos años estuvo este asentamiento siendo utilizado? Unos 300 años. Sabemos que en el año 1311 se levanta la prohibición a los judíos para volver a Castrojeriz. Lógicamente no se van a marchar todos a la vez, este lugar prácticamente se despuebla. Cuando se produce el decreto de expulsión de 1492, este es un lugar que lleva seguramente despoblado más de 100 años. Estamos ante el sector 2 de excavación de este año. Aquí estaba uno de los primeros sondeos de muestreo que se hicieron. Aparte de una serie de superposición de estructuras domésticas que tenemos en todo este sector, hemos encontrado restos pavimentados. Se trata de una calle empedrada, lo cual denota pues, también una voluntad constructiva de cierta calidad y de generar unas condiciones de habitabilidad lo mejor posibles. En un sistema organizado por terrazas, esta sería una de las calles altas del poblado. Su proyección en sentido más o menos norte-sur nos da las sensaciones de que es una calle que bordearía perimetralmente la mota. ¿Esto qué sería, Ángel? ¿Un pozo? Bueno, no, esto es los restos de un silo de almacenamiento de grano y está dentro de una habitación de la casa, en una de las zonas donde el proceso de ocupación está documentado íntegramente, porque ahora estamos pisando el suelo natural. En las construcciones tradicionales de Castilla se conocía como un bodegón, fresqueras excavadas en el suelo natural. Probablemente el silo fuera un poquito más alto, probablemente pudo estar tapado con unas tablas, quedan pequeños restos de revoque en las paredes. Es decir, ¿esto nos permitiría saber ya algo de sus moradores? Esto es un tipo de estructura muy habitual en diferentes contextos culturales. En la prehistoria, por ejemplo, es la estructura más frecuente. Si hacemos un análisis sencillo de la capacidad, podríamos hacer un cálculo del cubicaje de cereal que se podía almacenar aquí y a partir de ahí hacer deducciones de consumo, ¿no? Que de momento pues no hacemos porque hay que esperar a tener el contexto mejor documentado. Tendremos que terminar de descubrir en este sector más adelante, pero aquí se ve muy claramente cómo se produce el proceso de ocupación de este espacio. Pero no sabemos en términos cronológicos si toda la ocupación es de un mismo momento o se van ocupando zonas en función de necesidades de espacio. Es decir, que ahora tenemos más preguntas que respuestas. Sí, no, la arqueología siempre es así. En cuanto empiezas a abrir, se te amplía el horizonte, es el abismo arqueológico. A medida que vamos conociendo más, nos vamos planteando más cuestiones en relación con la dinámica del yacimiento. ¿Qué sería esto? Estamos en el interior de una habitación de una de las últimas viviendas del poblado, porque está en la zona más alta. Tenemos los restos de un banco adosado al muro de la vivienda. El banco está construido con adobes. En origen estuvo enfoscado con yeso, que se ha conservado en este pequeño trono que tenemos aquí. ¿Qué grado de conservación mantiene el yacimiento? A los propios procesos de abandono y ruina del poblado ha habido un proceso de erosión natural desde entonces, procesos de expolio para apropiarse de la piedra y luego pues este es un lugar que ha estado cultivado hasta hace 20-25 años. Pero bueno, el nivel de conservación es relativamente bueno, suficiente como para poder llegar a la información arqueológica con un cierto nivel de calidad. Cuando un arqueólogo se acerca a un lugar así, ¿qué preguntas espera que tengan respuesta? Los arqueólogos trabajamos a partir de los restos de cultura material. Se trata de alguna manera de trasladar a las evidencias materiales lo que sabemos de la estructura social y económica de estas comunidades medievales. En algunos casos los restos arqueológicos confirman lo que ya sabemos por los escritos documentales y en otros casos lo que hace la arqueología es poner materialidad a una realidad que muchas veces en las fuentes históricas pues no aparece reflejada. Arático se había liado con la historia. Castrillo de Mota de Judíos había sobrevivido. Las narraciones sefardíes, las crónicas impresas, cobraron de pronto realidad. Un borrón de nuevo se dibujaba sobre el nombre de esta localidad, pero esta vez para recuperar una identidad perdida. Ahora la Mota volvía a recuperar su vida. ¿Qué importancia puede tener un hallazgo como este para un lugar como Castrillo? Un elemento de valor
para este territorio, para este pueblo. Al conocimiento histórico le añadimos evidencias materiales. Este lugar son un recurso cultural muy importante para fomentar procesos de desarrollo. Aquí no tenemos mar y playa, lo que tenemos es historia y lo que tenemos es patrimonio, y mucho y bueno. ¿Por qué todo el pasado relacionado con los judíos despierta tanto interés, tantas inquietudes? España era el único lugar del mundo, aparte de Israel, en el que no eran emigrados. Los judíos llevan aquí 1500 años cuando se les expulsa. Es más, los judíos se sienten españoles. Incluso en 2016 tenemos descendientes de los antiguos moradores de la Mota en el siglo XI, XII, XIII y XIV. Planteamos integrar Castrillo en la red de Patrimonio Mundial Judío. Vamos a poder acceder de primera mano a una realidad cultural que puede generar ese discurso de conocimiento. El valle del río Drilla aún guarda muchos secretos aún por descubrir. Verdades que se convirtieron en mentiras y mentiras que se transformaron en certezas. Ahora solo queda esperar a que el romanticismo de la arqueología se una al pasado y descubra todo lo que aquí sucedió. Mientras tanto, un nombre ha recuperado el lugar que un día le fue arrebatado.